escuchar la palabra de Dios. Vayan abriendo a Juan, el capítulo 16, los versículos del 8 al 11. Juan 16, versículos del 8 al 11. Esta es la segunda parte de la serie, la gloriosa obra del Espíritu Santo. Y quiero decirle, hermanos, son sermones bastante serios, los cuales no deberíamos de tomar a la ligera, sobre todo cuando el Señor nos habla y nos advierte de una manera clara. Así que yo le insto a que escuche el mensaje, le preste atención, tome sus notas y salga de aquí gozoso en el Señor. Vamos a perseguir dos objetivos en esta segunda parte de este mensaje. El primer objetivo, y noten lo serio del asunto, es respetar, reconociendo la justicia divina. Y el segundo objetivo va a ser apreciar la justificación, la necesidad que tenemos de ser justificados. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvimos hablando acerca del pecado. Hoy vamos a estar hablando acerca de la justicia. Así que oremos. Ahora, Señor Jesús, tú nos aderezas mesa delante de nosotros. Nos invitas a sentarnos a comer del pan de la vida. Porque por misericordia, Señor, no nos dejas sin solución, sino nos muestras la senda de la vida y las delicias que hay a tu lado para siempre. Solo te pido que este mensaje, Señor, sea guiado y dirigido por ti, pero sobre todo pon el querer como el hacer en nuestros corazones para que podamos reconocer y apreciar lo que hemos plantado, Señor, en los objetivos. Trae gloria a ti mismo, Dios, a través de este mensaje. En Cristo. Amén. Noten que dice el versículo 8 al 11 del capítulo 16 de Juan, hablando del Espíritu Santo, del gran Consolador, que cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y hemos entendido que estas tres partes de este versículo meritan la atención de un mensaje entero. Yo creo que nos quedamos cortos, porque aquí se trata de convencer. Y según nos dio el significado el comentarista Wrighty, convencer es proclamar la verdad del Evangelio con una luz tan clara que los hombres sean capaces de aceptarla o rechazarla inteligentemente. Vamos a tratar el segundo punto, convencerá de justicia. La semana pasada les pregunté, ¿es usted pecador? Pero en esta ocasión les voy a preguntar algo diferente. ¿Es usted bueno? Quiero decirle, soy una buena persona, es una frase muy popular. Como aquel que puede alegar y decir, está en la cárcel porque mató a 7, pero es una buena persona. Es una buena persona, pero yo no quiero ser el número 8. ¿Es el hombre realmente bueno? Bueno, dice la Biblia, Jesús en Mateo 19:17, ninguno hay bueno sino Dios. Eso es lo que Él dice. ¿Y qué medida usamos para diferenciar al malo del bueno? ¿Qué es la medida que usamos? Antes de tratar la justicia, quiero dejar plasmadas algunas verdades que deben de quedarnos muy, pero muy claras. Y se necesita este tipo de introducción para poder apreciar realmente uno de los temas más complicados en la Biblia, que es la justicia divina.
Primeramente, nosotros sabemos que este mundo ha sido creado por Dios, ¿verdad? ¿Usted así lo cree? Que este mundo ha sido creado por Dios. Por ende, somos criaturas. No nos hicimos a nosotros mismos. Pero usted sabía que desde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, desde un principio también le impuso la ley. La ley no comienza con los 10 mandamientos. La ley comenzó desde el principio, ahí en Génesis 2, 16 y 17, cuando dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Así que la ley es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la ley que impuso Dios cuando Él creó al hombre. Desde su inicio, aún antes de haber caído, ya estaba la ley. ¿Por qué? Porque Dios quería probar la lealtad de aquellas primeras personas. Los prueba en el uso de su intelecto. Recuerden que la personalidad total, el alma, está compuesta del intelecto, la emoción y la voluntad. Y Dios pone aquel árbol para probarle, primero en su intelecto. O sea, ¿tendrían a Dios pendiente ante aquella ley? Segundo, los prueba en el aspecto emocional. ¿Amarían lo suficientemente a Dios como para respetarles ante la ley? Y en tercer lugar, los prueba en el ejercicio de la voluntad. O sea, últimamente, en la capacidad intelectual y emocional, ¿obedecerían a Dios ante aquella ley? Ustedes saben que el hombre comió, el hombre desobedeció, el hombre murió. Probó no tener pendiente a su Creador en lo intelectual, en lo emocional, y por eso fue que cayó. Ahora, ¿es malo Dios porque el hombre murió? ¿Es malo Dios? ¿Quién es el malo? ¿Ustedes saben por qué Dios no es el malo? Porque Él les dio abundancia de árboles. Si solamente hubiera sido aquel árbol y se estuviera muriendo de hambre, y entonces Dios les dice: no comas, y ellos allí muriéndose de hambre, lo único que había era aquello, entonces sí hay cabida para decir: oye, pero qué injusto, ¿sabes lo que habernos creado? Habernos dado el grandioso sistema digestivo y que ahora no podamos comer de este árbol. Pero no fue así. Dios les proveyó de abundancia, todo un huerto que llegó a ser destruido porque hoy es una zona desierta por completo. ¿Y sabía usted que posiblemente la gasolina que usted esté echando en su carro sea el petróleo formado de los desperdicios del huerto del Edén? El hombre, Dios no es malo, el malo es el hombre porque desobedeció la voluntad de Dios. El hombre muerto en delitos y pecados se degradó tanto que este mundo fue destruido por agua. Solo se salvaron Noé y su familia. Y después de Noé y su familia, mira el mundo alrededor cómo está. Ahora, ¿respeta el hombre a su creador? Aquí estamos hablando de respeto a la voluntad de Dios. Respeta la criatura al creador. Yo no quiero que piensen Adán y Eva, no piensen los días de Noé y no piensen el mundo como está. Piensen usted. Usted tiene un árbol delante, es su debilidad. Teniendo ese árbol delante, ¿usted respeta a su creador? ¿Lo respeta? ¿Verdad que son muchas las maneras y las veces que violamos la ley de Dios? ¿Por qué? Porque pecado es rebeldía. Es cuando yo impongo mi voluntad sobre la de Dios. Y es por eso que nuestra naturaleza es pecaminosa, es rebelde, es egoísta y nos cuesta mucho someternos a Dios.
Esa es nuestra condición. Es luchar con nuestra propia rebeldía. Pero hermanos, tan claros en todo esto que les he planteado. Claro, Dios sabe y se acuerda que somos polvo. Dios conoce nuestra condición. Él sabe que estamos incapacitados de guardar su ley. De que se nos es imposible mantenernos perfectos ante Él. Él lo sabe y Él lo conoce. Y es por eso que una de las obras del Espíritu Santo es convencernos de justicia. Y ese es el tema del mensaje de hoy. ¿Sabe qué? Para que no volvamos a decir, yo soy bueno. No volvamos a decir, yo soy bueno. Hay quienes están de acuerdo en decir, sí, soy pecador, pero siguen pensando de que son gente buena. No somos buenos. Porque si fuéramos buenos, entonces perfectamente cumpliríamos la palabra de Dios. Dios nos llama justos, que ya entonces implica otra cosa, porque justos es alguien que está bajo una justicia, y eso es diferente. Pero no somos buenos. ¿Usted sabe quién es bueno? El gato de la casa, ese es bueno. Su mascota, el ratoncito intrépido, la cucarachita insistente, esa es buena. La hormiga laboriosa, la araña costurera, esos son buenos. Pero nosotros no somos buenos. El Espíritu Santo quiere convencernos de justicia. Y escuche bien porque voy a dar algunos conceptos de lo que es justicia para que usted lo pueda asimilar. La justicia es un atributo de Dios. Lo que lo mantiene coherente con su propio carácter. En otras palabras, Dios es santo, es puro, es recto, es justo. Todo atributo que tenga que ver con perfección, Dios es. Entonces, por necesidad de su propio carácter, entienda, Él juzga todo lo que está opuesto a Él, que en este caso es el pecado. Él tiene todo derecho de autor de exigir el cumplimiento de sus demandas. Recuerde, Él es creador, nosotros sus criaturas. Estamos viviendo en un mundo creado por Él. Él tiene todo derecho de autor de decir, ¿sabe qué, hombrecito? Esto es lo que yo te demando. Tienes que cumplirlo. Y si no, tienes que enfrentar la justicia. ¿Está claro eso? Es obvio. Es obvio. Imagínense que usted invente un mecanismo y que cuando lo eche a andar haga todo lo contrario a lo que usted planeó. Se cuenta de un pobre hombre que se compra un Cadillac 0 millas, un Cadillac del año. Pagó muchísimo dinero, 10 años de garantía. Pero el pobre hombre al otro día que compra el carro, lo regresa a la tienda. ¿Por qué? Porque se quejaba de que cuando él ponía el carro en la D para el día, el carro manejaba a las mil maravillas. Pero cuando lo ponía en la N para la noche, una vez se quedó parado, tuvo que llamar una grúa, y fue tanta su frustración que hasta se le quedaron las llaves con la familia dentro del carro. Porque no entendía, él pensaba que así debía de trabajar el carro. Bueno, hermanos, Dios, Él nos creó y ya dijimos, Él puso su ley. Y usted entienda que usted tiene que responder a esa ley. Usted tiene que responder. Dios no va a quedar así de brazos cruzados. Dice la palabra de Dios que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice Éxodo 34:7. O sea que Dios va a exigir dos cosas. ¿Cumples la ley o justicia? ¿Entiende? ¿Cumples la ley o justicia? Y yo creo que nosotros entendemos eso con las leyes terrenales. Si alguien ha violado, ha cometido un crimen, ha hecho algo que no es debido, lo justo es que pague por eso. Eso es lo justo. Uno de los programas de televisión que más me gusta ver es
todos estos temas de casos forenses y de cárceles y todo eso, me llama la atención ver, anoche estaba viendo casos de juveniles que se los llevan para estas cárceles y cómo ellos después tratan de excusarse y en fin, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque violaron la ley del hombre, por tanto tienen que pagarla. Ahora llévelo a la dimensión mayor. Si violamos las leyes del Creador, tenemos que pagarla. ¿Por qué? Porque Dios es fuego, es amor, pero es fuego consumidor. La justicia se puede apreciar de tres maneras. Primero, justicia rectora. Justicia rectora es la norma para que Dios juzgue al hombre, todas esas reglas y pautas de la ley. El segundo aspecto de la justicia de Dios es la justicia remunerativa. Dios premia y recompensa según las condiciones y las promesas que Él mismo ha establecido a los hombres. Y el tercer aspecto es la justicia retributiva, que son ya los castigos que Dios impone como resultado del pecado. O sea, una expresión de su ira contra el pecado. Imagínense si hoy día es algo muy serio que se le olvida a uno el cinturón manejando. Imagínense qué serio sería quebrantar un mandamiento divino. Porque dice Dios que aún, según Apocalipsis 21:8, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ustedes ven cómo no hay ninguno bueno? Aún los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Que el hombre está como hipnotizado. El hombre como que no despierta a esta realidad. No quiere que le hablen de Dios. No quiere que le mencionen el tema del pecado. Porque se ama a sí mismo. Ama lo que hace. Prefiere vivir ignorando estas verdades. No quiere que le digan que está mal con Dios. No quiere que le advierten que un día va a tener que enfrentar la justicia divina. Otros, sin embargo, están conscientes de esta situación, pero hay un problema. Que en vez de buscar la solución que trae Dios, han querido establecer su propia justicia. O sea, establecer sus propios medios de justificación. Y por eso yo te hago esta pregunta. Imagínate, y te hablo a ti personalmente, cada uno de nosotros, imagínate que hoy tú estés delante de la presencia de Dios. Y Dios te pregunta, fulanito, ciclanita, ¿por qué tú crees que yo te debo dejar entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es la razón que tú tienes por la cual yo te debo dejar entrar al reino de los cielos? ¿Qué usted le diría? ¿Ha pensado en esa pregunta? ¿Cuál es su respuesta? Su respuesta debe de ser inmediata. Inmediata. Su respuesta debe de ser, ¿sabes qué? Jesucristo. Ese debe de ser su respuesta. Porque no es solamente la razón que yo crea por la cual Dios me deje entrar al cielo, sino en qué yo me estoy apoyando, cuál es mi base. Y la respuesta debe de ser inmediata. Jesucristo. Si tu respuesta no es Jesucristo, puede ser que escuches por ahí que alguien que le diga, hey, a ese, que le den candela, que le den castigo. Apoyarse en otra cuestión que no sea el sacrificio de Cristo, hermanos, es como estar tratándose de amparar bajo una sombrilla en medio de una tormenta de rayos y centellas. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Quiero refrescarles la mente para que sigan el hilo del mensaje. Creo que en la primera parte fue claro que tenemos a un creador, nosotros somos sus criaturas, hay leyes que cumplir, hay que responder esas leyes. ¿Entendieron eso? ¿Ok? ¿Entendieron todos? Muy bien. Lo otro que estamos planteando ahora es cuando el hombre trata de justificarse a sí mismo.
Y dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí le hablo a todo aquel que cree que puede justificarse siguiendo una religión, haciendo obras, sacrificios, dinero. No seas hombre, dinero. Todo el que piense que haciendo estas cosas va a ser justificado, está equivocado. Todo el que esté pensando que Dios es un Dios de amor y por tanto no puede condenar al infierno, está equivocado. Porque precisamente la severidad del carácter de Dios es lo que hizo que Cristo viniera a la tierra a morir por nuestros pecados. Si la cosa no fuera tan severa, yo diría, ¿y para qué rayo Dios sacrificó a su Hijo de esa manera? Entonces no da sentido de que yo esté creyendo en un sacrificio de Cristo y a la vez no esté apreciando la severidad de la justicia de Dios. Precisamente el sacrificio de Cristo es la mejor evidencia que yo tengo que hay un Dios severo, airado, al cual le tengo que dar cuentas. Martín Lutero, ustedes muchos conocen la historia de este reformador protestante, era un hombre temeroso de Dios. Pero yo no me refiero a tenerle reverencia a Dios, yo me refiero a que le tenía miedo. Era tanto el miedo que él le tenía a Dios que inclusive llegó a decir que él lo odiaba. Porque él decía, Dios es un Dios, un juez duro, es vengativo, es implacable, lleno de ira. Él le temía grandemente a su justicia. Dice que buscó ayuda en los sacramentos, se metió a monje para ganarse la salvación, ayunaba, dedicaba largas horas a la oración, inclusive se infligía mortificaciones en el cuerpo. Casi no salía del confesorio, porque temía olvidarse de algún pecado. O sea, el problema estaba que pensaba que él iba a resolver su situación con Dios cuando él confesaba aquellos pecados, pero al salir del confesorio ya se daba cuenta que era pecador, entonces tenía que volver de nuevo al lugar. Y era una lucha continua, era algo que lo estaba hasta casi volviendo loco. Era como tratar de secar un piso con una pila de agua abierta, o tratar de limpiarse con un jabón en medio de un lodazar. Era imposible, no tenía paz en su alma. Pero entonces él llegó a las Escrituras, en Romanos 1:17, una pequeña frase revolucionó su vida, quitó todas sus angustias, le quitó todo su temor y le dio una fe y una confianza en Dios. La frase es: el justo por la fe vivirá. Esa fue la frase que revolucionó la vida de Martín Lutero. Encontró aquella paz que resulta de sentirse justificado ante el Creador. No una paz basada en obras, porque dice la palabra para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe. Hermanos, de esta justicia es la que Dios te quiere convencer hoy. Lo primero que te quiere convencer es: mi justicia es severa. No juegues conmigo, te dice Dios. No juegues conmigo. Mi justicia es severa. Pero igual que mi justicia es severa, yo conozco tu condición y ¿sabes qué? Te amo. Tal como eres, te amo. Y como yo sé que tú no puedes justificarte a ti mismo, entonces por amor yo te voy a proveer lo que tú necesitas para que puedas tener paz en tu alma. Dios quiere que sepas todo esto, porque la buena noticia es la justificación por fe. La buena noticia es que precisamente Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestra condena. Estamos hablando de términos judiciales. Entonces, ponga su mente en todos estos términos. Hay una condena, ¿okay?, que es muerte. Cristo en la cruz murió por pagar esa condena.
Hay una sentencia, una eternidad separado de Dios en el infierno. Cristo pagó para reconciliarnos con Dios. Hay un problema, el pecado nos separa de Dios porque Él es santo. Cristo derramó su sangre para limpiarnos de ese pecado. Y según dice la palabra, lo hizo una sola vez y para siempre. Y lo precioso de esto es, para aquellos que creen que todavía le tienen que añadir, Él dijo en la cruz, consumado es. No hay que añadirle más nada a este sacrificio. Ha quedado satisfecha por completo la justicia divina en tu lugar. Yo soy tu sustituto. No tienes que añadir nada más, solamente cree. Cree en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Quiere decir, la justificación no es un proceso largo y tortuoso, con un final incierto. Es un proceso, no es un proceso, es un hecho consumado. La justificación no es que Dios se hace de la vista gorda ante nuestros pecados. La justificación es que en Cristo cumplió con todas las demandas de justicia en Dios. Y quiero leerles un versículo, hermanos, Hebreos, capítulo 10, versículo 10 y 12 al 14. Ahora, después de lo explicado, mire la palabra de Dios. Que ahora sea la palabra de Dios la que le traiga convicción, porque para eso el Espíritu Santo está aquí, para convencernos. Que busque el pasaje y después présteme atención. Recuerde, Dios es creador, nosotros criaturas. Tenemos una ley que hay que responder ante la ley. ¿Claro? El hombre no puede buscar sus propias maneras de justificarse ante Dios. No son válidas. Por más que te esfuerces, no son válidas. El único medio de justificación es Cristo Jesús. Lo que Él hizo en la cruz en tu lugar. Como diríamos por ahí, ¿capich? ¿Entendieron? Ahora deja que la palabra de Dios te hable y te dice, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora salta al versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ustedes recuerdan que para poder tener una relación con Dios hay que ser perfecto? Pero no podemos. Bueno, Dios, Cristo, nos hizo perfectos para siempre por su sacrificio en la cruz. ¿Entendió? Concluimos. Una de las gloriosas obras del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso fue lo que hicimos en el sermón pasado. Pero qué terrible fuera que quedáramos convencidos de pecado, pero sin solución. Qué terrible fuera, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también nos quiere convencer de justicia. Y hay dos maneras de ver la justicia. Como les dije, uno, Dios va a hacer justicia. De una manera individual, nacional, global. Dios va a hacer justicia. Número uno. Número dos. Lo único que nos puede hacer escapar de esa justicia divina es la justificación en Cristo. ¿Okay? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros quedemos convencidos. ¿Okay? Porque eres pecador y vas a seguir siendo pecador. Entonces, o pagas tú o paga Cristo. ¿Quién va a pagar? ¿Vas a enfrentar la justicia divina solo o vas a llevar un abogado? ¿Vas a presentar a tu favor el sacrificio de Cristo o obras muertas?
¿qué vas a presentar a tu favor? Si no presentas el sacrificio de Cristo, lo siento mucho, la víctima vas a ser tú. Tú vas a ser sacrificado en el infierno por la eternidad. Así es de severa la justicia de Dios. No juegues con la justicia de Dios. No juegues. Porque dice la palabra del Señor que no podemos tener por inmunda la sangre de Jesucristo. Si hemos, hermano, vivido martirizados por el pecado, quizás no tenemos esperanza de salvación o hay incertidumbre en cuanto al destino eterno del alma. Si cuando les hice esa pregunta, ¿por qué razón crees que Dios te dejaría entrar al cielo?, no fue una respuesta inmediata o fue una respuesta que no tenía nada que ver con Jesucristo, ya tú sabes que hoy te digo, como dice el anuncio, para de sufrir. ¿No dice así el anuncio? Para de sufrir. Cristo sufrió por ti. Cristo pagó por ti. Pon tu fe en Cristo y vas a hallar descanso para tu alma. Porque ya Cristo cumplió con toda justicia. No hay nada que saldar. Él dijo: consumado es, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mas bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. De eso es que el Espíritu Santo te quiere convencer. ¿Has quedado convencido? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Si tú no tienes a Cristo, nunca has hecho una profesión de fe en Cristo, nunca lo has aceptado como tu sustituto, ¿lo quieres hacer en este momento? ¿Quieres levantar tu mano y decir: yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador? El Señor te bendiga. Me alegro mucho, a ti también, joven. Me alegro mucho de la decisión que han hecho. Hay alguien como ellas que hoy dicen: yo acepto a Cristo como mi Señor, mi Salvador, mi sustituto, mi justificador ante Dios, mi justicia, para que así yo pueda tener paz y pueda gozar de seguridad de vida eterna. Me alegro mucho por el testimonio de estas hermanas que hoy nos han visitado, que han hecho su profesión de fe en Cristo Jesús. Hermanos, quizás usted dice: bueno, ya yo la hice, ya yo tengo a Cristo en mi corazón. El Señor quiere que apreciemos esto que tenemos, que es grande, para que nos anime en nuestro servicio, en nuestra dedicación al Señor, en nuestra gratitud al Señor, en todo lo que nosotros hacemos. Siempre hay que tener un espíritu de agradecimiento por algo que se nos ha sido dado sin merecer. Nos ponemos en pie y nos despedimos en oración. Espíritu Santo, gracias por estar aquí entre nosotros y convencernos, Señor, de estas verdades grandes de pecado y de justicia. ¿Qué más que podemos hacer, Señor, que darte gracias, Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz en nuestro lugar? Tenemos toda una vida para agradecerte, Señor, para alabarte y exaltarte por eso. Te doy gracias por estas dos jóvenes que hoy, Señor, han hecho su profesión, aceptando a Jesucristo como el sustituto de sus almas, Dios. Bendíceles y ayúdales a seguir creciendo cada día más en el conocimiento de tu bendita gracia con que las has salvado. Y así por cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender y crecer apreciando la justificación que tenemos en Cristo. Por tanto, Señor, bendícenos en esta semana para que el amor del Padre, la gracia de tu Hijo y la comunión del Espíritu Santo siga con todos nosotros. Amén. Hermano, vamos a despedirnos este culto y vamos a hacerlo cantando.